ya de regreso. Le comentábamos a ustedes al principio del noticiero que tenemos un buen programa. Y bueno, invitamos a Jorge Cepeda Patterson por muchas razones, porque teníamos ya tiempo que queríamos platicar con él. Y entre otras, ¿no tienes allá el para poner el libro? Entre otras, aquí está. Vean ustedes. Yo lo tengo. Cepeda tiene muchos fans de la AISA. Tiene muchos fans en novela, debo decirlo. Y Jorge divide su vida en dos temas que lo apasionan. Uno es la literatura, es la novela, y debo decir, pues es Premio Planeta, y es un hombre que vende mucha novela. Todas son espectaculares y atrapan. Y esta es la nueva novela de Jorge Cepeda que apenas presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. O sea, la estás desempacando. Bienvenido a Los Periodistas, Jorge. Hola, un placer estar acá, aunque sea ahora con esta otra camiseta de la literatura, ¿no? Sí, está saliendo del horno y seguramente la sientes tibia todavía. Sí. ¿Qué es, Jorge? ¿Qué querías contar tú o qué quisiste contar y contaste en esta novela? Bueno, es un thriller político como los otros. Sí. Yo me he obsesionado a lo largo de todas esta es la quinta novela. Me he obsesionado con, de alguna manera, seguir explorando la naturaleza del poder político, particularmente ese que sucede tras bambalinas, que al final es el que verdaderamente impone, no el que sucede en el escenario hacia el público que todos vemos, sino lo que se hornea, como bien dicen, en las leyes y las salchichas. Solo vemos lo exterior y no quisiéramos enterarnos de cómo se cocinan. Preferiríamos no enterarnos de cómo se cocinan. Y a través de mis novelas, lo que yo intento es ir a la cocina de cómo se gesta el poder, ¿no? Y a través de la ficción he podido ir recuperando la antropología, digamos, de los hombres y mujeres que ejercen el dominio sobre los destinos de los ciudadanos y las instituciones en aspectos que a veces es difícil cubrir con el periodismo, ¿no? Entonces, para mí de alguna manera es como hacer periodismo por otra vía, entendiendo el periodismo que me interesa como aquel que explica lo que está detrás, ¿no? Y esta novela en particular, después de varios thrillers políticos que tienen lugar en México, en mis anteriores novelas, intenté explicarme a mí mismo primero y luego a los lectores cómo funciona el tema de la ultraderecha en Estados Unidos. Y lo que hago es una trama detectivesca, en torno al cuarto de guerra de Donald Trump tratando de regresar a la Casa Blanca. La tormenta de ideas que ahí se genera, hasta dar con una estrategia que ellos consideran absolutamente impecable, inexorable, porque les dará el triunfo para regresar, ¿no? Y por otro lado, como en el resto de mis novelas, los hombres y mujeres de la calle, de carne y hueso, como cualquier otro, en este caso Penélope, que es el personaje central de la novela, de cómo las circunstancias que estoy describiendo antes las atrapan, las convierten en víctimas, y lo que van a tener que hacer para, primero, sobrevivir frente a lo que se les viene encima, y segundo, desenmascarar esto que está sucediendo. Ese es concretamente el propósito de esto. Están tramando alguna marrullería, estoy suponiendo, Trump, porque pues se trata de un personaje que ya vimos que no se anda con medias tintas. O sea, está tramando alguna marrullería y en torno a esa marrullería que está tramando Trump para volver al poder es que se atraviesa esta otra historia. Exacto. O algo así. Exacto, se mezclan las dos. Es decir, yo abordo 2 o 3 personajes de ese cuarto de guerra, que sí son ficción. Uh-huh. Uno de ellos, que va a ser la contraparte de mi heroína, uno de ellos es un intelectual orgánico, que incluso hasta era progre en sus inicios,
como muchos de los intelectuales orgánicos que ahora que nos ocupan y que ocupan el espacio en la mañanera, intelectuales orgánicos que son progresistas de arranque y luego van siendo seducidos por el poder de ser escuchados, de ofrecer consejos, y acaba integrado al cuarto de guerra. Y sobre todo la lana y el poder, ¿no? Sí. Que nunca vas a tener un académico, desde luego. Y él cranea una fórmula invencible, que será, ¿y si fingimos, más bien, si armamos actos terroristas que tengan muchas evidencias de que fueron provocados por latinos contra los anglosajones? Y se inventan entonces una célula terrorista clandestina de cocineros mexicanos, otros de chicos banda de Los Ángeles, pero que de repente se ponen a asesinar gente, armada evidentemente desde acá, desde el poder, a través de sus vínculos con la CIA, agencias de seguridad, etcétera, de tal manera que en cuestión de semanas los niveles de popularidad, como se podrán imaginar, de Trump se disparan. Y si andaban en el 40, andan en el 60, en el 70%, y pavimentan absolutamente el camino al regreso. Lo que no contaban es que por circunstancias Penélope se va a enterar del asunto, porque Penélope es un personaje muy, muy atractivo, y siempre para un autor varón, convertir a su personaje central en una mujer, o que una mujer sea su personaje central, es un enorme desafío, porque tienes que tocar pulsiones, miedos, esperanzas, actitudes de una mujer, y que luego sea leído por lectoras y que lo encuentren verosímil, ¿no? Claro. Ya había incurrido yo en eso en mi novela de Milena. En Milena, que gana, que es Premio Planeta. Justamente. Y lo vuelvo a intentar acá. Y Penélope es hija de un noruego y de una mexicana. Pero su físico es el ADN escandinavo. Entonces, es una vikinga de 1,80 y tantos, pero que habla perfecto español. Tiene el físico del padre, pero digamos el corazón, las pulsiones, la cachondería latina. Pero como nadie sabe eso, y ella va por la vida, porque por los empleos, por lo que sea, acaba enterándose, porque la toman por una anglosajona pura, acaba enterándose de todo esto, y le está tocando pues sus fibras internas de lo que es el latino. Mucho gusto, Jorge. No había tenido el gusto de charlar contigo personalmente nunca, hasta el día de hoy. Y actualmente varias veces. Muy nunca más allá de una... bueno, sí, a distancia, digo personalmente. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y nos acaba de obsequiar Jorge esta novela que por supuesto voy a leer, que es presentada como un thriller que denuncia la corrupción y el ascenso del racismo en un contexto de fabricación de mentiras, de radicalismos, como se presenta la novela. Pero hablas de una novela, pero es la puritita realidad. En muchos sentidos es finalmente lo que está aconteciendo, particularmente en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, por los ascensos, como lo estamos viendo con el triunfo de la ultraderecha en Italia, que con sus propias características tiene su particularidad, pero es algo cotidiano. O sea, la verdad es que efectivamente hay un momento propicio para el ascenso de radicalismos, particularmente de esa ultraderecha que supuestamente estaba adormilada, y lo que estamos viendo también en España o en México mismo. Y clasismo y racismo. Clasismo y racismo, por ejemplo. Sí, digamos, sin entrar a la fantasía o a la ficción, pues finalmente se parte de la realidad, es una realidad atroz que nos ha tocado vivir también en ese sentido. Es en mucho el poder de la literatura, sobre todo de este tipo de literatura realista, pues, sí. Que es una especie de realidad aumentada para explicar, explorar, exhibir con mayor crudeza una circunstancia, ¿no? Una realidad. Por ejemplo,
Leyendo cualquier novela de Dickens, de los barrios pobres de Londres, tú te enteras mucho más de cómo era la pobreza inglesa en el siglo XIX que con cualquier... Que un ensayo, que un documento histórico. Informe, ¿no? Porque lo estás o viviendo. A Víctor Hugo, Los Dostoyevsky, Miserables, exacto. ¿Por qué? Porque tú lo estás viviendo en carne de los personajes, ¿no? La desesperación, las circunstancias opresivas, la descripción de los ambientes en términos de emociones y de pasiones, pero también de hechos concretos, ¿no? Por eso es que en Milena, por ejemplo, que era el caso de una chica que es aprendida y es obligada a prostituirse en las cadenas estas de tratas de personas. Lo que leían los lectores era algo pues, que sucede en todos lados y está sucediendo todo el tiempo y todos los días se roban a personas. Pero acompañar a Milena a lo largo de 300 páginas, como una chica normal que va a la escuela, en media hora le cambia su vida, la alejan de su casa y comienza a vivir circunstancias. A medida que el lector se va metiendo en la piel de ella y de esa infamia, de esa imposibilidad que no podría concebir una semana antes, es que uno entiende la dimensión de esa situación y de los que se encuentran atrapados en ellas. Mientras que si leemos un artículo de... Cada año son robadas 30,000 mujeres en México. Sí, no te dice gran cosa. Pues es una estadística terrible, dices, es cierto. Claro, y luego vas supuesto. a otra noticia y a otra noticia y a otra noticia, ¿no? Y mientras que esto sí te conmueve. Te tienes que preguntar, ¿son muchos o son pocos, no? De entrada, porque pues es un mundo que así es, brutal. Oye, hablando justamente de presentaciones, fíjate, llegó un superchat desde Canadá, alguien que te sigue en Canadá, y está preguntando, oigan, compartan el video de Cepeda en la FIL de Guadalajara. Seguramente te vio a través de YouTube, seguramente te siguió ahí cuando estuviste en la FIL de Guadalajara. Pero eso no es tan interesante como preguntarte, ¿qué viste de la FIL? ¿Cómo sentiste a la FIL? Bueno, incluso publiqué un artículo. Claro, aquí lo citamos. Claro, me Sí, dijiste que lo habían hecho referencia. No, lo que siento es que en la crítica del presidente había muchas verdades. En lo que plantea el presidente de que la FIL se ha derechizado. Él decía en una mañanera y se ha convertido en una trinchera de conservadores para criticar a mi gobierno, ¿no? Y yo decía sí y no. No en el sentido de que, siendo cierto lo que dice el presidente, la FIL también es muchas otras cosas. Es decir, van cerca de 800,000 personas durante esos 9 días, varias miles de autores, editores, etcétera, con muchas actividades culturales e intelectuales, literarias, que no tienen que ver con política, y mucho menos necesariamente con política mexicana. Es decir, es un evento internacional de enorme relevancia y magnitud, y muy compleja. Dicho lo anterior, es cierto que las mesas que corren en paralelo a la presentación de libros que son de arte, de cultura, de historia, etcétera, que no tienen que ver con los conservadores o los progresistas, las mesas de análisis que se hacen en paralelo, en efecto, están absolutamente dominadas por el pensamiento neoconservador, y cada que abordan la situación nacional se convierten, en efecto, en espacios vociferantes en contra del gobierno del cambio. En concreto, yo citaba las mesas de las que me tocó darme cuenta. Yo estaba en una mesa con 5 expositores, 4 de los cuales eran furibundamente anti-López Obradoristas. Y el tema de la mesa era el Estado contra los periodistas. Ya en sí, el título era un editorial político adverso al gobierno, por supuesto. Entonces éramos 5 expositores y yo comentaba en la mesa, ¿cómo es posible que si 2/3 o 60 y tantos % de la población aprueba un proyecto de país que encabeza López Obrador, solo esté representado por el 20% del tiempo de exposición de esta mesa? Mientras que el otro tercio que desaprueba a López Obrador y apoya otro proyecto de nación distinto, y que está apoyado por el 33%, el 30%, el 35%, el 36%,
está representado en esta mesa con el 80% del tiempo de exposición, porque sí, hablamos los 5, y si eso duraba 1 hora, pues yo hablé 10 minutos, ellos hablaron 50 minutos. Eso se iba reproduciendo mesa tras mesa. Yo entré después de una en donde estuvo Marta Delgado, que es subsecretaria de Relaciones Exteriores, en un panel en donde ella fue la única que pudo poder levantar la mano, porque todos los demás tundieron al obradorismo. O otra donde estuvo Patricia Armendariz. Pero ¿cómo te sientas, Jorge, en una mesa donde el título es El Estado y las audiencias contra los medios? ¿Cómo el discurso desde el poder legitima la violencia hacia el periodismo? O sea... No, bueno, porque si no hubiera sido el 100% en contra de... ¿Qué fui a hacer yo ahí? Decir, a ver, ya se nos olvidó el Estado que teníamos antes contra los periodistas. Veníamos de Suiza. Exacto. Y de repente, como López Obrador descompuso una situación prístina donde el Estado era el mejor amigo de los periodistas. Y entonces tuve que explicar que yo he dirigido medios, periódicos, sobre todo, desde los 90. A mí me tocó Salinas y a mí me tocó un procurador de Salinas diciéndome, por las buenas o por las malas, pero tienes que cambiar la cobertura que estás haciendo sobre la explosión de los colectores en Guadalajara, porque era un periódico en Guadalajara. Por las buenas y por las malas. Por las buenas significa que van a nadar en dinero tu periódico el resto del sexenio. Por las malas y por las malas no quieres saber, Jorge. Preferirás no enterarte. Obviamente seguimos haciendo la misma cobertura. Con Zedillo, 2 de los conductores de radio más influyentes del país, no voy a decir sus nombres porque nunca me autorizaron a hacerlo público, fueron a Guadalajara a decirme, traemos esta nota sobre el hermano del presidente Zedillo, que había hecho unos negocios muy poco. No la podemos sacar en los medios que tenemos. ¿Te atreverías a sacarla en tu periódico en Guadalajara? Yo dije, venga, por supuesto la publicamos. Pero a lo que voy, y dije en esa mesa, eso hoy sí se publica. Contra un hermano, contra un hijo, contra lo que sea del presidente. Del estado de antes no se podía publicar en México. O visto de otra manera, un solo director que pueda decir en este momento que le hablaron de la Procuraduría, de la Fiscalía o de Presidencia de la República y le dijeron, no me publiques esto. Uno solo que lo pueda decir ahorita. Exacto. Pues, no hay tal cosa. Sí. O conductores como Carmen Aristegui que perdieron el trabajo durante Calderón. Aquí no lo ha perdido, hasta donde sabemos, nadie por una indicación de la presidencia. Entonces, sí tuve que argumentar. No siempre estoy de acuerdo con todos los señalamientos que hace el presidente sobre los periodistas. Y ahí lo planteé. Es decir, es más, en mis columnas he hablado de eso, pero no me queda ninguna duda de que, salvo el derecho de réplica, y a veces lo que a mí me parece tiempo de sobra para hablar de periodistas que ni siquiera merecen la pena, sí, francamente. Como Loreto, como... sí, es decir, hay muchas cosas más importantes que el presidente tendría que estar, y va por ahí o por el riesgo en el que se puede incurrir, porque no se tiene control sobre las reacciones últimas que vaya a tener un comentario del propio presidente. Me parece a mí que es imprudente. Pero salvo eso, sin duda, no vemos los cohechos que había antes, las presiones, las persecuciones, las censuras, etcétera, etcétera. Y eso yo tenía que decirlo en esa mesa. Sobre todo, yo soy de Guadalajara y tampoco me importa, me interesa que la FIL, a la que le tengo un enorme aprecio, porque voy a ella cada año, desde hace 30 años, y significa muchas otras cosas que Raúl Padilla, su caudillo, que a mí también me importa que no sea un mensaje unívoco de la derecha, el que ahí en los grandes salones prime, ¿no? Como lo pudieron ustedes también hacer. Fueron a la FIL, presentaron un libro y tuvieron la oportunidad de dar otras versiones de la realidad. Así es. Sí. Ahora, vale la pena, por lo que tú has dicho, porque decidiste ir, entiendo que sí. ¿Vale la pena, por ejemplo, que en mesas de análisis que se
celebra no solamente, en este caso, la FIL de Guadalajara, sino en programas de radio o de televisión, donde efectivamente las mesas son de furibundos, yo ni siquiera diría anti-López Obradoristas, porque eso está correcto, que cada quien sea lo que sea, pero en las que se digan mentiras completas. Vale la pena que uno que tiene una visión distinta, no incondicional, se pueda participar. No es avalar justamente la mesa con la presencia. Yo no sé lo que piense Alejandro, pero te lo pregunto a ti, Jorge. Fuiste a la FIL, que es un contexto, un ámbito muy peculiar, porque es una fiesta de las letras y de las ideas y de la creación literaria y también de la responsabilidad de informar. Pero vale la pena, por ejemplo, ¿tú irías a tercer grado? ¿Si te invitan? ¿O irías a la hora de opinar de Zuckerman, por ejemplo? La verdad me costaría trabajo, es verdad. Lo que pasa es que yo fui ahí no a tratar de convencer a los miembros de la mesa, correcto, sino a plantear al público una versión distinta a la que iban a escuchar del resto de la mesa. Y debo decir que al final, aunque tuve mucho menos tiempo que el anterior, como yo hice más bien un análisis y datos, y no los adjetivos, porque la mayor parte de los expositores restantes era todo, es que es un dictador, un déspota, un autoritario, etiquetas, adjetivos. Y sí, quiero pensar que el público al final le quedó claro una versión distinta, pues, de la que habría tenido si no hubiera estado yo ahí presente. Ahora, es cierto que otros espacios en donde además va a ser uno entre 8 y con un control del micrófono que tiene el anfitrión, cosa que en esas mesas por lo menos no sucede, porque uno puede participar, exigir, sí lo haría mucho más complicado, ¿no? Refiriéndome a estos espacios televisivos. Sí. Y sí, no he estado en efecto. Fíjate, hace muchos años había un programa que se llamaba Entre Tres. No sé si lo llegaron a ver, que conducían tres. Jesús Silva Herzog, Federico Reyes Heroles, Carlos Elizondo Mayer Serra. Y los tres piensan muy parecido. ¿Sí? Y eran muy críticos de López Obrador. Y se llamaba Entre Tres porque siempre invitaban a uno más que se encontraba entre tres. Y yo salía enojado del programa porque al terminar el programa había salido yo como el chairo más fanático que te puedas imaginar, sin yo serlo. Yo comulgo con muchas de las banderas del obradorismo y me parece que estamos viviendo una enorme oportunidad histórica, por fin, de que el poder voltee a ver a los que dejamos atrás. Y luego sí me permito espacios de crítica porque hay cosas que creo que es fundamental sostener la posibilidad de la autocrítica, porque si no, los movimientos no se dan la oportunidad de mejorar, de corregir, de ensayo y error, etc. Entonces, en aquel programa decían tales barbaridades, que entonces yo salía a una defensa a ultranza contra uno, contra el otro, y al final del programa yo ya iba a mi casa y decía, no, bueno, yo creo que ni la esposa de López Obrador lo defiende como hoy salía a la palestra, ¿no? Y ese es el problema que tienen esas pues posiciones, ¿no? Pues sí. Avientas una gotita de crema en el chocolate espeso, pues sí se nota y no claro. Y brilla demasiado. Jorge, pues mucho éxito, siempre lo tienes con tus libros. El dilema de Penélope, pues es un thriller. Yo oigo por todos lados, a la gente le gusta mucho. Jorge vende muchos libros de ficción, es novela, así que se van a dar una buena divertida. Cómprenselos para estas vacas, para las vacaciones estas, ¿no? Fíjate que sobre todo me ha ido muy bien en otros idiomas. Es cierto, tienes sí, muchas traducciones.
Todas mis novelas están en italiano, en francés, en alemán, están en 25 idiomas, hasta en turco, polaco, checo, islandés, holandés, búlgaro, rumano. ¿Y las tienes los tengo ejemplares? mi pared de Lego, que el rinconcito que Legoteca. todos tenemos, son las portadas en las distintas 40 y tantos traducciones. traducciones de distintos libros. Y luego algunas experiencias, y ya los dejo para que continúen. Una vez fui, hace algunos años ya fui a Estambul a una feria de libro. Una de mis novelas está en turco. Y entonces yo estaba ahí exponiendo como feria de libro con una traductora. Yo hablaba en inglés y la traductora traducía al turco, y pues así nos echamos la presentación de esa novela. Y al terminar bajo del estrado y se acerca pues una bolita como suele suceder, y una señora tremenda, así bien ponchadita, se veía modesta, de armas tomar, por eso digo, es un tanquecito, pues así, porque se abrió camino y llegó enfrente y me empieza a hablar a una velocidad impresionante en turco. La traductora intenta seguirla y se rinde porque la otra no hace ninguna pausa. Y entonces ya se suelta y la dejamos correr con una pasión. Y yo lo único que entendía de todo lo que decía era Jaime, Mario, Tomás. Porque el turco, la T, la R son idénticas, salvo que no entiendes nada. Pero se pronuncian, tú les dices Jorge y ellos te responden Jorge perfecto. Bien, cosa que no haría un francés, pues, o un inglés. Jorge. Exacto. Y yo decía, qué maravilla que un cuento, una narrativa que tú hiciste en el estudio de tu casa, o en un cafecito por ahí en la Condesa, o viajando, qué sé yo, encerrado en tu mente, conecta con una persona en Estambul, que ese día comió cosas que para ti son absolutamente inéditas, ajenas, sí, nunca has visto, y ella está embebida en la historia y los hizo suyos. Y yo digo, con esto reivindica y hace la pena que uno siga inventándose historias, metiéndolas en una botella, lanzándolas al mar, sabiendo que va a haber alguien al otro lado del mundo, un chino, un turco, un alemán, que le va a hacer sentido. Pues esa es la belleza de esto, ¿no? Claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Jorge, muchísimas gracias, y lean El dilema de Penélope, este thriller actualísimo. Yo lo estoy, libro nuevo, Alejandro. Libro nuevo, así es. Les voy a hacer una trivia la próxima vez que los vea, a ver si de veras la leyeron. No, sí, pero empezando contigo, porque nunca lees nada. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Oigan.